Familia, camino a Belén. ¿Cuántos se acuerdan qué pasó camino a Belén? Una historia bien bonita, una historia que la recordamos. Quiero leerles en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice, leo para ustedes mientras que aparece allí en pantalla. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Que se llama cómo? Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Estaba qué? Es una palabra hebrea que quiere decir embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿En un qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es tremendo. El camino a Belén. Usted sabe que Dios nos regaló una palabra para este mes, y no es la misma palabra profética que nos va a regalar Dios para el siguiente año. Es para este mes. ¿Es para cuándo? Y Dios nos dijo que estábamos ¿en qué? En la recta final. En la recta final. El camino a Belén era la recta final para el cumplimiento de, primero, la promesa que Dios había hecho, que había mandado, iba a nacer un Salvador, ¿verdad? El camino a Belén era la recta final para el cumplimiento de las profecías que habían sido dadas acerca de la venida de ese Salvador. No solo de la venida de él, sino la forma en la que iba a venir. Se había profetizado que iba a nacer en un pesebre. Se había profetizado acerca de cómo María lo iba a concebir. Y todo esto desde la época de Miqueas, en Isaías, todo esto se había profetizado. Por eso el camino a Belén era la recta final del cumplimiento de esas profecías. Y el camino a Belén era la recta final también para el cumplimiento del propósito. Del propósito por el cual José conoció a María, por el cual María conoció a José, y el propósito por el cual fueron puestos en esta tierra nada más y nada menos para la bobadita de ser los padres del Hijo de Dios. La bobadita, nada más. Y esta historia tiene muchas connotaciones. Usted la ha visto muchas veces. Usted seguramente no se pierde la novena, ¿verdad? Cuando usted estaba pequeñito, usted iba. Yo era cristiano. Los cristianos no somos de novenas, pero como daban el regalito, yo me colaba. Ahora ustedes no. Las mamás espirituales, pero vaya que ahí le dan comida, regalito, vaya. No, yo me colaba también por el regalito. Y ya yo tenía, tú sabes que hay 20 novelas, la del edificio, la del conjunto, la de la tía, pero uno tenía detectada donde daban buenos regalos. Ahora no, ustedes se ríen. Y uno iba a eso. Entonces, en esa novena uno empezaba a hablar acerca, y le contaban acerca de esta historia, de cómo empezó todo. Y me impacta porque esta historia hoy en día suena muy folclórica, suena muy bonita, muy normal, pero fue una historia fuerte. Fue una historia fuerte. Imagínate que de donde ellos estaban hacia Belén había un recorrido de 130 kilómetros, un poquitico más allá de Cartagena, para que ustedes vayan analizando. Y adivinen qué se fueron. No había berlina, ni marsol, ni nada de eso. Tenían sus asnas y a pie. Y adivine cómo iba María. Embarazada. Y uno lo ve como que, sí, uno ni ve esa parte de la historia, porque uno va a donde nace el hijo. Pero lo que tuvo que sufrir María y José, y entender ese propósito de Dios, y no hablar de José,
mi amor, estamos esperando un hijo que es solo mío. Y José guardándose, nada de nada, besito largo, no, ya está ahí porque después tú sabes. Y José guardándose. Y de repente, José, el espíritu me embarazó. ¿Usted qué pensaría que llegue su esposa, los esposos que están aquí, o a las esposas? Mi amor, tengo un hijo en la calle, pero es del espíritu, yo no hice nada. Tremendo, ¿verdad? Eso lo vivió José. José para mí es un crack. Claro, porque para creer, oye, tremendo. Y empezó un proceso para José en creer que él estaba hecho con un propósito, en creer que le iba a criar el hijo a otro. Sí, porque era así. Esta historia es tremenda, pero a mí me impacta que ellos están muy tranquilos en su ciudad. Y quiero tocar unos puntos, donde el primero fue el que ya vimos, que el camino a Belén era la recta final para el cumplimiento de las promesas, de las profecías y del propósito. Y yo quiero que usted ya empiece a traducir eso a su vida. Hay un camino hacia una recta final de una promesa que Dios le dio a usted, pero usted tiene que entender que detrás de esa promesa hay una palabra, hay un propósito que se tiene que cumplir. Yo no sé si usted me está entendiendo. No es solo el hecho de alcanzarlo, es el propósito de Dios en el camino, lo que quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu casa. A veces te desesperas solo por verlo, pero no disfrutas de lo que Dios está haciendo en el proceso. Tu camino a Belén es el camino a la recta final del cumplimiento de esa promesa, de ese propósito y de esa palabra que Dios te dio. Lo tenemos claro, vamos bien hasta ahí. Me encanta que entendamos la palabra. Lo segundo que me impacta del camino a Belén es que Dios provoca, óyeme bien, mira, óyeme bien esto, son dos frases. Dios provoca un movimiento natural para hacer algo sobrenatural. Se la voy a decir en otra forma. Hay promesas que Dios las provoca de una manera natural y hay promesas que Dios las hará de una manera sobrenatural. ¿Qué tiene que ver eso con la historia, pastor? Resulta que viene Augusto César o César Augusto y dice: voy a hacer un censo y voy a repartir unas ayuditas, el milloncito de pesos para todos los muchachos que se portan mal. Póngale. Pero como lo vamos a repartir, yo necesito hacer un censo y se va cada quien para su ciudad para poderlos contar, para bendecirlos. Imagínense a María embarazada, José, que no se aguanta a María porque no es tanto el embarazo sino como se ponen. Sí, hay que decirlo, pero es normal el embarazo. Ellas normalmente no molestan. Dicen a veces que mensualmente se ponen así un poco, pero son una bendición las mujeres, las amamos. Amén, amén. Tengo que decir eso porque me están mirando más loco. Y José aguantándose a María y el ayayay, y entonces que no puedo dormir pastelado, que me toca pastelado, que el antojo, que el niño nace con la boca abierta, que corra para ver que corra. Imagínate a José lidiando con María. Y viene y dice Augusto César: no, que por favor se va cada uno para su tierra. Y dice José: Dios mío. Y para estas que María sea de esas que lleva de todo, pero que no le gusta cargar nada. Y José pensando, se identifica nada. A mí me pasa con mis hijas. Llevan de todo y termina cargándolo uno. Y sale y José diciendo: Dios mío, hasta Cartagena, a pie. Sí, porque ella va en el burrito, él iba cargando las cosas. Y él se atreve y él se lanza. Y él se va con María. Aparentemente estaban obedeciendo, estaban haciendo lo que en ese momento Augusto había decretado. O sea, de una forma natural, Dios los estaba llevando hacia el camino donde iba a ocurrir algo sobrenatural. No sé si usted me está entendiendo. Hay procesos que usted espera que enseguida ocurra lo sobrenatural. Usted siga haciendo lo que tiene, sea diligente en lo natural. Que eso natural, que me echaron del trabajo. Eso natural es que Dios te está acomodando a donde te quiere llevar. Que es que me tuve que cambiar de ciudad. Eso natural. Ese cambio está llevándote a ese propósito sobrenatural. ¿Usted me está entendiendo?
Hay propósitos sobrenaturales que comienzan con cosas naturales. A ellos no se les apareció Dios y les dijo: ustedes se van a ir por mandato de Augusto para allá, y cuando vayan van a ver lo que voy a hacer con ustedes. No, ellos fueron en su naturalidad a hacer lo que tenían que hacer en ese momento. Entonces ustedes tienen que entender como un punto importante que Dios va a provocar movimientos naturales para hacer cosas sobrenaturales. No se desespere por ver lo sobrenatural, que lo sobrenatural en la parte espiritual Dios ya lo está haciendo. Usted siga caminando, usted siga creyendo, usted siga trabajando, usted siga esforzándose, usted siga siendo diligente. No se preocupe que tarde que temprano va a haber lo sobrenatural. Vamos a otro punto. Vamos a ver si en este estamos igual. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Mira lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ay, ay, ay. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tercer punto, familia. Quien no está bajo autoridad, no está bajo el propósito. Amén o ouch. No se pongan serios, eso también es palabra de Dios. Quien no está bajo autoridad no está bajo el propósito. Nosotros tenemos que entender que así gane la derecha, la izquierda, el centro, ultraderecha, ultraizquierda, ultracentro, mix, ensalada de fruta, ahora hay de todo. A Dios no se le escapa nada de lo que ocurre. Y las autoridades tanto terrenales como espirituales fueron puestas por Dios. Ninguna autoridad que haya en la tierra se le escapa de la voluntad de Dios. El policía fue puesto por Dios. El juez, el magistrado fue puesto por Dios. No necesariamente ellos son de Dios, pero sí permitió Dios que estuvieran allí. Claro, pastor, usted me va a decir: yo conozco uno que es más malo. Yo conozco varios. Sí, los pastores también hay más malos, pero fueron puestos por Dios. Los mentores, los líderes. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la historia? ¿Qué pasa si José y María no le hacen caso a lo que dijo Augusto César? ¿Qué pasa si ellos se quedan y dicen: yo no voy para ningún centro que no me den nada, yo no voy a hacer caso a él porque yo estoy embarazada, yo estoy preñada y no me importa nada y no como de nada y chao? ¿Qué pasa? No sé qué hubiera pasado con ellos, pero el propósito no se hubiera cumplido. No se hubiera cumplido. Usted necesita estar bajo autoridad, porque aún lo que Dios permite en su vida, en esa autoridad, no se le escapa del propósito que Dios quiere hacer en usted. Hay cosas que usted no va a entender cuando su autoridad le habla. Hay cosas que usted no comparte porque usted se sabe la Biblia más que su autoridad, y a usted no le van a decir qué es lo que dice Dios. Déjeme decirle que a veces sí va a tener la autoridad que decirle qué hacer y por dónde tomar. Así te sepa la Biblia más que él, o así te sepa la ley más que el juez. Sí, yo lo he vivido. Yo estuve injustamente en Estados Unidos en una cárcel, la visité. Pastor, yo sí decía que él tenía cara de malo. No, cálmese. Yo no sabía las leyes de allá, y porque no, una patrulla se me puso detrás. Yo ese testimonio lo he contado para los que son nuevos, se lo resumo. Como allá una patrulla se pone detrás y tú tienes que bajar la velocidad. Si te prenden las luces tienes que detenerte, poner la mano en el timón y esperar que venga. Yo no sabía. Y la patrulla estaba allá y prendió las luces y todo. Yo dije a mi esposa: mi amor, mira, ve, van a seguir a alguien. Y de repente vinieron 15 patrullas, así como las películas, y me tiraron al piso y preso, porque yo estaba huyendo de la justicia. Fue una injusticia, pero esas autoridades fueron puestas por Dios. Y esa justicia terminó siendo un propósito en mi vida,
pude compartir de Dios, pude tener un testimonio que contar, pude evitar quizás por andar manejando de pronto como loco, madurar en eso, y quizás Dios me evitó de que más adelante me mataran en un accidente, no sé. Hay muchos propósitos que se tienen que cumplir cuando estamos bajo autoridad. Una de las cosas del camino a Belén es que José y María fueron bajo autoridad. José le creyó a lo que le dijo el ángel, María creyó a lo que le dijo Gabriel. Ellos creyeron sin dejar de creer a lo que le dijeron. Las personas de Dios también obedecieron A César Augusto Venegas Díaz. Quien no está bajo autoridad no está bajo propósito. Por eso le leí en Romanos, porque usted me va a decir, pastor, ese era el Antiguo Testamento. Se lo estoy leyendo en Romanos, en el Nuevo Testamento. Cuando usted no está bajo autoridad, usted acarrea maldición, condenación, porque usted se sale del propósito de Dios. Tú necesitas obedecer a tus padres. Hijos, obedezcan a sus padres. El profesor por algo te exige, para los que están estudiando. El jefe del trabajo, así no tenga a Dios en su corazón y sea malo y te exija y te haga, por algo Dios está permitiendo, y por algo Dios permitió que tuvieras ese jefe. Dile a que está a su lado, tenemos que estar bajo autoridad. Resulta que avanzan y llegan ellos a Belén. Es una cosa, yo a veces las cosas de Dios no las entiendo. Los manda para Belén y fue exclusivamente para que naciera Jesús allá. No fue para más nada. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera todo lo que... Tremendo, porque yo dije, bueno, Señor, pero había un propósito en Belén, es que allá le tenían casa, carro, el peladito tenía todo. Mejor dicho, allá estaba la fábrica de Carters, ¿verdad? Con los Graco y todo, ya estaba listo el coche. No había nada. Y resulta que llega José y María, píntese ese viaje, 130 kilómetros. Imagínese una mujer embarazada que a veces no se aguanta la mecedora que pone, ahora encima de un burro brincando durante tanto tiempo para llegar. ¿Cómo estaría María? ¿Y cómo estaría José al borde de la locura con María? Tremendo. Y cuando llegan a donde Dios los mandó a través de la autoridad y llegan a Belén, resulta que en Belén habían unos sitios como unos refugios, le llamaban mesones, en donde la gente que no tenía donde quedarse allí se quedaba. Humildes, pero había una cama, había una litera. Oh sorpresa, llegan los papás del Hijo de Dios y no había un espacio para ellos. No habían dónde ponerlo. Llegaron, transfiéralo a la realidad. Usted llegó a una ciudad, fue a todos los hoteles, no hay reserva, está todo lleno. No hay a dónde meterse. El familiar que usted quería quedarse se hizo el loco y que estaba de viaje. Y llegan allí y es donde terminan ellos recostados, arrimados en medio de los animales. Por eso Jesús termina naciendo en un pesebre. No solo porque se había profetizado, pero la forma natural en la que esto ocurrió fue porque no encontraron un lugar donde quedarse. Entonces se preguntaron, Señor, ¿para qué nos trajiste a Belén? Si aquí ni siquiera hay un espacio para que el Hijo de Dios naciera en un lugar digno. Yo quiero decirte de parte de Dios este cuarto punto. La mejor señal para que el milagro ocurra es que quizás no estén las condiciones necesarias para que suceda. No, usted no entendió. La mejor señal para creer que hay un milagro que se está aproximando, que hay algo que va a ocurrir, es porque las condiciones que estás viendo son imposibles para que eso ocurra. Oh, yo estuviera brincando, saltando. Hay alguien que tiene que entender que no hay espacio, que no hay recursos, que usted dice no tengo la palanca. Usted dice ya yo lo intenté todo en mis fuerzas, ya me recorrí un camino y estoy cansado del proceso. Ya yo necesito ver ese milagro. Usted es el candidato para que Dios ahora mismo lo sorprenda con ese milagro que quiere hacer. Usted es el candidato para que Dios empiece a hacer de eso normal algo sobrenatural. Pastor, pero es que usted no sabe cómo ha sido mi área sentimental. Yo no me la sé, pero Dios sí la sabe. Y usted es la candidata, el candidato para que Dios se glorifique.
Yo le diera un aplauso al Señor. No es fácil. El camino a Belén representa sacrificio. Y yo creo que hay alguien que Dios le dice hoy a su oído: hija mía, hijo mío, yo sé lo que has caminado. Yo sé cuántas veces has tropezado. Yo sé lo que has vivido. Yo sé cuántas veces has llorado porque se acaban los recursos y no sabes por dónde. Yo sé cuántas veces te han partido el corazón porque has creído. Y a esa persona no le importó cuánto creíste en ella. Yo sé que te ha dolido cuando tu propia familia esperabas que te dijera: ven, aquí está mi casa, y de repente recibiste un: no hay espacio para ti. Este camino a Belén tiene tantas cosas. Yo sé que has llegado a Belén donde crees que es el cumplimiento, y resulta que estás peor que cuando saliste de Nazaret. Yo no sé si usted me está entendiendo. Usted llega a lugares que dice: esta es mi bendición, y resulta que está peor que como estaba. Pastor, si yo paro viajando de Guatemala para Guatepeor, y salgo de Guatepeor y no sé ni a dónde me meto. No importa la incomodidad que tengas en Belén. No importa los 130 kilómetros ni la forma en la que tuviste que caminarlos. El Salvador ha venido a rescatarte. El Salvador ha venido a hacer lo que tiene que hacer contigo. El Salvador ha venido. Hay alguien que lo está entendiendo. El Salvador no llega temprano ni tarde. Él llega justo a tiempo. Y creo que Él sabe el tiempo perfecto en el que vas a salir de ese desierto. Él sabe el tiempo perfecto y las condiciones que necesita para levantarte, para llevarte a otro nivel, para que veas con tus ojos materializados lo que tanto has luchado, lo que tanto has sufrido. Sabes, antes no lo había hecho, y hay alguien que tiene que saber esto. Antes no lo había hecho porque la gloria iba a ser tuya, pero ahora la gloria va a ser de Él. Quizás no van a decir: wow, qué mujer esforzada, qué hombre esforzado, pero van a decir: qué Dios el que tiene esta mujer y qué Dios el que tiene este hombre. Yo creo firmemente, familia, que estamos en la recta final de ver a nuestro Salvador cómo nos rescata de todo lo que... Wow. Tu Salvador viene. Se lo voy a llevar a otro contexto. El ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: llena eres de gracia, fuiste la escogida. José dice la palabra que él se iba a alejar de María a escondidas. A escondidas. Le iba a dejar, como dicen los costeños, el pelero. Le iba a dejar la peluca. Iba a ser la del mago. Y se iba a desaparecer. Y después de que ría, yo sé que ahora quizás vas a llorar. Aunque quieran hacerte lo que te quieran hacer, el Señor no lo va a permitir. El Señor va a tratar con ese hombre. El Señor va a tratar con esa mujer. Él envió un ángel y se le apareció a José. José, calma, no es lo que tú estás pensando, no te tienes que ir. Tienes que confiar en lo que Dios va a hacer. Él sabe mejor que tú cómo te va a defender. Él sabe mejor que tú cómo amarrar. No amarres, suelta.
Suelta. Deja que sea Dios. Deja que sea Dios. Y me impacta porque cuando ellos reciben esa palabra, María es allí donde ella concibe en su vientre algo que no está viendo, pero que en su espíritu ya recibió, y literalmente fue por el espíritu. Y ella comienza el camino con los dolores de su embarazo, con la barriga, con todo, creyendo a lo que simplemente el ángel le dijo, y José más. José, imagino, pensando en todo el camino, vamos a ver con qué cara va a salir, a ver a quién se parece. Pero seguía creyendo, ¿sabe? Usted a veces va a tener dudas. Y eso no es pecado que las tenga. Pero siga creyendo, siga caminando. No se preocupe que las dudas Dios te las va a disipar. Y ellos siguen creyendo. Y cuando llegan a Belén, todas las circunstancias adversas. Y Dios me decía algo que yo quiero que tú lo recibas en tu corazón. Vamos camino a Belén y estamos en la recta final. Yo no sé qué va a hacer Dios hoy, en la administración de hoy. Yo no sé qué va a hacer Dios el otro sábado. Yo no sé qué va a hacer Dios el fin de año. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios: si ya tú no concebiste en tu vientre, y no sé si alguien me entiende, eso que Dios desató, que no has visto, pero que pronto lo vas a ver, hoy tú te vas a ir embarazado de eso que no has creído. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Hoy hay una palabra que viene de parte de Dios para decirte: vas camino a Belén, porque hay algo en el espíritu que ya desaté en tu vida. Hay algo en el espíritu que ya yo decreté para ti. No lo estás viendo, pero quiero que camines porque te lo voy a ver. Lo vas a ver. Quiero que camines porque lo vas a disfrutar, lo vas a tener en tu mano. Pero tienes que recibirlo en el espíritu. No sigas razonando. Tienes que recibirlo en tu espíritu. Porque si sigues razonando no lo vas a recibir. Si María razonara: Señor, si yo no he probado hombre, imposible que esté embarazada. Déjame decirte, para Dios todo es posible. Todo es posible. Pero pastor, usted no sabe lo que está pasando. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y para Él es posible. Para Él es posible. Dígale que está a su lado: para Él es posible. Hoy vamos a salir embarazados. ¿Cuántos embarazados hay aquí? ¿Cuántos sienten dolores de parto? Hay alguien que dice: pastor, yo estoy avanzado, yo siento que como que ya rompí fuente, pastor. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? Si me tiene que hacer cesárea, dale, que yo lo quiero ver ya. ¿Sabe qué pasa? Increíble. Nace la promesa, nace el propósito, y se aparecen unos reyes magos. ¿Sabe quién mandó los reyes magos? Supuestamente en la carne, en lo natural, los mandó Herodes. Vayan y miren, y si conocen al peladito y es verdad, se vienen y me dicen enseguida para ver qué voy a hacer. Y los reyes fueron. Y por si se perdían, el Señor les puso una señal para que llegaran. Por si se perdían. Deje de preocuparse si el que usted está esperando se le está perdiendo. Dios verá cómo lo trae. Y los reyes llegaron. Y los reyes llegaron. Wow. Aquí está la presencia de Dios. Incienso, mirra, oro, bonos de Sodexo Paz. Vinieron con todo. El Hijo del Hombre no tuvo ni en dónde nacer. Ahora tenía oro, incienso, mirra, tenía todo lo que más valía. ¿Ah? Reyes. Resulta que a los magos
Herodes los mandó para que vieran, y si era el que habían dicho que iban a hacer, se devolvieran. ¿Y sabe qué hicieron los reyes? Se le torcieron a Herodes y arrancaron para otro lado y se perdieron. Yo no me meto en eso, porque ese es el Hijo de Dios. Yo no sé si usted entiende. Hay gente que el enemigo la utiliza, que sus enemigos la cogen y quieren hacerle la maldad y se van con toda. Pero cuando vean lo que usted porta de parte de Dios, ellos se van a devolver. Ellos van a cambiar el propósito. Van a llegar a usted: ay, pastor, yo pensé que usted era malo. A mí sí me hablaron mal de usted. Tus enemigos vendrán con un propósito, pero Dios se lo va a cambiar. No sé si usted me está entendiendo. Tu enemigo querrá destruirte y terminará utilizado por Dios para bendecirte. No, se lo voy a repetir a los de acá. Sus enemigos querrán destruirte, pero Dios los va a utilizar para bendecirte. Para bendecirte, para bendecirte. ¿Sabe qué me enseña también esto? Una vez el milagro está en las manos, Dios pondrá los recursos que necesitas para sostenerlo. Por eso dicen por ahí, cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Y vienen los hijos, que los hijos vienen con el pan debajo del brazo, ¿verdad? A veces usted no lo encuentra muy bien, pero ahí está. Y es verdad. La bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios viene completa. No se preocupe. Hay unos que están recibiendo el milagro y que de repente lo van a tener en la mano. Ay, Señor, y ahora nada. Ese problema es de Dios. Usted agárrelo. Dios sabe qué va a hacer. Dios sabe qué va. Si Dios tiene que utilizar a un impío como Herodes para enviarle reyes a que pongan recursos en sus manos, lo va a hacer. Pero avance, créalo y traspiéralo a todas las áreas de su vida. Ay, es que si yo monto esa empresa, y tengo para arrancar y después. Hay cosas que no puedo decir aquí. Usted tiene que decirle al diablo: ¿sabe qué, diablo? Ya perdiste, porque yo voy para adelante. Iba a decir otra, pero esa no se puede. Yo creo, familia, que el milagro no viene solo. Los recursos vienen con el milagro. A veces está esperando los recursos para ver el milagro. A veces viene el milagro y cuando llega el milagro vienen los recursos. Atrévete, lánzate, cree. No te preocupes que Belén no sea lo perfecto para lo que tú o en tu corazón quieres. De pronto simplemente por propósito es necesario que pases un momentito por Belén. Inmediatamente Herodes se enfureció. Y como los reyes le hicieron, se le torcieron, se enfureció y dijo: bueno, me matan a todos los niños menores de 2 años. Dijo: ahí tiene que caer él. Y le tocó en la noche al pobre José coger al niño. No había terminado de nacer y lo cogió y se fue corriendo. Y iba toda la noche reparándolos. Y dijo: mío, sí, puede pasar. Y salió y se fueron. Y se quedaron allí en Egipto mientras que Herodes murió. El paso por el amargo momento, valga la redundancia, es un paso. Eso negativo que quizás estás viviendo es pasajero, es momentáneo. El Salvador va a vivir. El Salvador te va a dar. El Salvador te va a salvar. El Salvador va a crecer. El Salvador lo va a ver toda criatura. Todos los que te veían hacia abajo verán cómo te van a ver hacia arriba y dirán: wow, verdaderamente Dios estaba con esta hija. Verdaderamente Dios estaba con este hijo. Verdaderamente Dios fue quien lo hizo. Ponte de pie, familia.